Buenos días, ¿cómo están? Gracias por seguirnos en estas transmisiones de su programa Voces Públicas, un diálogo de frente. Les pedimos que nos sigan en redes sociales, en Facebook, diputado Pablo César Martínez López, en Twitter, @dip_Paulo César, en Instagram, dip.Paulo César, en YouTube, dip.Paulo César Martínez López. Bueno, pues estamos ya reiniciando con el asunto de las entrevistas. Nos hemos ya en este periodo entrevistado a grandes personalidades en el ámbito social, en el ámbito político, y nos llena de regocijo porque eso nos ha permitido entender más el asunto de las movilizaciones y de los cambios que se han dado en la ciudad. Pero el día de hoy traigo a un personaje, por así denominarlo, que ha hecho tiene una excelente trayectoria en el ámbito social. Yo lo conozco desde hace ya muchos años, desde el 2000 lo conozco en la lucha, específicamente la lucha por vivienda. Ha venido trabajando en todo lo que significa los movimientos sociales, y siempre en la búsqueda de un mundo mejor, y es muy grato que el día de hoy nos acompañe una personalidad como esta. Él es Jaime Reyo, al cual vamos a recibir con mucho gusto. Qué bueno que te das este tiempo, sabemos que andas muy ocupado, que andas cubriendo casi tu vida está de lleno, está enfocada al asunto de la organización de la gente, al buscar beneficios a través de la lucha social, y hay mucho reconocimiento en todos los ámbitos, desde la ciudadanía que te reconoce, dirigentes que te reconocen, hasta en el ámbito internacional, y el día de hoy nos va a comentar un poco de esta trayectoria. Muchas gracias, Jaime, por venir. Bueno, pues la primera pregunta, que es una pregunta casi que obligada: tú has estado construyendo una organización de nombre Unidad Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la UPRES. Esta organización tiene muchos años ya en la lucha social, y han obtenido han cumplido con grandes objetivos, sobre todo en beneficio de la gente. ¿Qué nos podrías hablar de esta organización? ¿Qué significa para Jaime Reyo la UPRES? Bueno, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata se formó el 1 de febrero de 1987, pero sus antecedentes vienen desde los inicios de los años 70, porque cuando se formaron las primeras uniones de colonos, donde en ese tiempo la migración fue muy fuerte del campo a la ciudad, la gente no tenía un lugar donde vivir, y surgieron las primeras organizaciones independientes. Entonces eso dio origen primero a la organización popular independiente, porque en ese tiempo, como ustedes saben, había una situación muy difícil en la ciudad, ya que todo lo que implicaba cuestión independiente del partido oficial era bastante reprimida, pero también había todo un auge en los movimientos sociales en el país, y se generaron los primeros movimientos y las primeras uniones de colonos, algunos con compra de suelo a través de los fraccionadores y otros a través de las invasiones masivas que se dieron. Se formaron las primeras cooperativas de vivienda, como la de Palo Alto, y toda esta lucha que se dio en los años 70 y inicios de los 80. En los 80, como ustedes saben, formamos la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, una coordinadora a nivel nacional que aglutinó a la gran mayoría de los movimientos urbanos del país, y que fue muy importante para muchas cosas en las ciudades, no nada más en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Y con toda esta experiencia, en el 87 se formó la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, ya con toda una experiencia de lucha anterior. Aunque este año cumplimos los 30 años de nuestra organización, el problema es que, los antecedentes vienen mucho más. Por ejemplo, ahorita platicaba con los compañeros de la Unión de Colonos de San Miguel de Otongo, y cumplieron este año 43 años.
¿Qué ha significado la UPRES para ti, para Jaime mí, Arrello, para mí? Estás dedicado en tiempo y alma en este proceso organizativo. Así Pues ha sido como la vida de uno, ¿no? La vida lo llevó a uno a estos procesos organizativos y como decía el libro, ¿no? Dice, mientras nosotros hacíamos a la UPRES nos hacía a nosotros. Claro. Entonces, digamos, es algo que ha sido como parte de nuestra vida, bueno, de mi vida también, pero la vida de muchos compañeros también, que nos hemos formado en esta organización. Ese pensamiento, sin duda, lo puedo yo ejemplificar con una frase de José Martí que decía: el hombre verdadero no mide dónde se vive mejor, sino dónde está el deber. Y ahí es donde precisamente tú te encuentras, donde está el deber, donde no interesa el asunto individual, sino más bien hablar de colectivos, de comunidad, de sociedad, y eso creo que es muy valioso porque gracias a personas como tú, pues las nuevas generaciones nos educamos y tenemos ese enfoque también, y que nos ha permitido mantener al país en términos todavía de unidad, porque si no existieran personas como tú, este país no sabemos qué ya hubiera pasado. En ese sentido, también entendemos que la UPRES, además de que tiene un programa extenso, yo lo conozco, la UPRES desde cooperativas, desde trabajo con comunidades, desde hablar con algunas, la UPRES también está en algunas etnias o comunidades indígenas, es decir, tienen un trabajo ya muy extenso, muy bien sistematizado, muy bien organizado, pero uno de los principales elementos de lucha que tiene la UPRES es la vivienda. A ti te tocó vivir dos catástrofes naturales muy fuertes que azotaron en el país, la del 85, ahora de 2017, y en ese sentido creemos que tú nos podrías explicar algunas diferencias que hay, y también nos podrías dar una especie de eje que podamos seguir para este proceso de reconstrucción, ya que el día de hoy, en 2017, nos encontramos en una situación muy compleja a raíz del sismo. Pues sí, bueno, nos ha tocado vivir varias cosas de desastres, ¿no? Desde el 84, que fue lo de San Juanico, sí, en donde realmente hubo una participación muy importante de los movimientos urbanos en apoyo a toda la lucha que se estaba dando en San Juanico, y luego nos agarró el 85. El 85 yo creo que fue una experiencia muy importante. Nosotros en ese tiempo participábamos en la CONAMUV, y muchas de las organizaciones de la CONAMUV que estaban en el centro de la ciudad, porque una de las diferencias del sismo del 85 al del 2017 es la cuestión de dónde pegó el sismo. Entonces, si tú ves, en el 85 pues fue de mayor dimensiones el sismo, ¿no? Fue de 8.1, y además pegó más en las colonias populares del centro de la ciudad. Entonces ahí ya había ciertas organizaciones populares, como la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, ¿no? Los de la Peña Morelos, ¿no? Estaba la Martín Carrera, la Pensil, Valle Gómez, que ya existían en ese tiempo y que ayudaron mucho a la formación de una organización que se llamó la Coordinadora Única de Damnificados en el 85, y que ayudó mucho a la organización y a la movilización popular. La diferencia entre el 85 y el 2017 también es las afectaciones, ¿no? Digamos, ahora más o menos son 400 a nivel nacional de muertos que hubo en todo el país, ¿no? Y 200, creo, 80 y tantos en la ciudad, a los 50,000 en el 85.
Entonces las dimensiones y además las afectaciones, ¿no? Por ejemplo, hoy sí hubo afectaciones de escuelas, etcétera, pero por ejemplo los hospitales, o sea, si tú ves los hospitales que se cayeron en ese tiempo, fueron dañados, ¿no? Fue el Hospital General, el Centro Médico, el Juárez, ¿no? O sea, hubo muchísimos hospitales, o sea, la dimensión de una cosa fue diferente. Una de las cuestiones es que ahora el sismo los sismos, porque yo creo que hay que hablar del 7 y del 19, es que el problema está que ya había muchos inmuebles dañados. O sea, fundamentalmente en algunas zonas ya se había detectado que estaban en alto riesgo y que había que atenderlos. La cuestión es que ahora, digamos, pegó en determinadas capas medias, en el caso de los edificios, los 38 edificios que se cayeron, pero la afectación más fuerte ha sido en las zonas populares, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, pero digamos ahí está la mayoría de la gente. Y la cuestión mediática ahora nada más ven como los edificios caídos. Entonces la reconstrucción, digamos, las afectaciones más fuertes, digamos, donde hay mayor número de personas, pues es donde ya existía un problema. Porque el problema, por ejemplo, de las grietas, hundimientos, el problema de la falla geológicas que existe, eso ya existía. Lo que vino a ver el sismo es abrir toda esa cuestión con la gravedad que tiene. Entonces la ciudad, el problema es la ciudad y la cuestión de todos los riesgos que existen en la ciudad. O sea, digamos, el sismo del 2017 o los sismos nos enseñaron también que el problema es que no nada más hay que pensar en la bronca de los sismos o terremotos. Hay una serie de factores de riesgos que tienen. No sé si vieron el mapa de riesgos, pero el mapa de riesgos y donde están las fallas y hundimientos de la ciudad, pues ya casi la mayoría de la ciudad. Entonces lo que nos está planteando ahora el sismo es pensar también en la ciudad y el futuro que tienen y si realmente cuál debería ser el desarrollo de esta ciudad. Claro. O sea, y ya no nada más pensar en el problema de la vivienda, de la reconstrucción. Porque nosotros, la bronca de la reconstrucción es muy importante, es una cuestión, pero también hay que ver cómo vamos a reconstruir. Por eso ahorita estamos en contra de esta ley de reconstrucción, porque es una ley que no parte de la gente, o sea, no parte de la opinión, como hicimos en el 85, después de las movilizaciones que hubo en 1985, se logró la cuestión del decreto de expropiación, pero se logró un convenio que se llamó Convenio Democrático de Reconstrucción, que se firmó en el 86, en donde se pudo resolver casi para 46,000 familias la situación de la vivienda. Pero ahora la ciudad ha crecido de tal manera de 1985 al 2017 que lo que nos debería de replantear el problema de la reconstrucción es qué ciudad es la que queremos y cómo la debemos de reconstruir. Claro. Y una reconstrucción que no tenga que ver con el mercado como están planteando en esta ley de reconstrucción, porque esta ley de reconstrucción lo único que quiere es ver cómo se beneficia al capital inmobiliario y no puede ser que nada más pensemos, digamos, en el mercado sin pensar en la gente. Entonces tenemos que partir de una cuestión de partir de la gente para la cuestión de la reconstrucción. Claro. Muy bien, pues eso nos va a permitir entender un poco, porque muchas veces solo vemos el asunto de los damnificados, de los afectados, pero no estamos viendo que ya es un problema más estructural, ya más grave, ¿no? Y que tenemos que sin duda tener la información clara, precisa, y que esto nos permita tener una visión de ciudad
que vaya ligada con los principios de sustentabilidad organizativa, antisísmica, o sea, con una serie de conceptos que sin duda deben de discutirse en las colonias, en las unidades habitacionales, y que pudiera tener opinión de todos y que podamos transitar hacia una reconstrucción más global y más integral. También creemos que en este vaivén de las luchas en las que has participado se encuentra pues el asunto internacional. Sabemos que México juega un papel fundamental en el globo terráqueo, en el mundo, y eso nos hace ser vanguardias en términos de la lucha social. En ese sentido, sí nos gustaría saber cómo es que ha trascendido la lucha que has impulsado tú, que has encabezado. A mí me tocó, cabe señalar, nos tocó estar en Porto Alegre, y ahí me di cuenta de el gran reconocimiento que tienes en el ámbito internacional, pero lo más increíble es que tú no has pisado ningún país salvo México. Entonces sí nos gustaría saber a qué se debe ese gran reconocimiento que tienes en el ámbito internacional. Bueno, no sé si lo tenga o no, pero yo creo que lo importante es como las luchas que hemos impulsado desde hace muchos años a nivel internacional. En 1987 en Managua, Nicaragua, se formó el Frente Continental de Organizaciones Comunales, y lo formamos con muchas organizaciones que tenían que, muy importantes, los CDS de Nicaragua, del Salvador, los CDR de Cuba, ¿no? Y muchas organizaciones en América Latina que estaban jugando un papel muy importante en la transformación de sus propios países. Entonces, digamos, se hizo una movilización a Washington, a las Naciones Unidas conjuntamente. O sea, toda esta cuestión de luchas que hemos dado en América Latina, que en algunos lugares ha sido muy importante y de repente baja y sube, pues ha sido muy importante. En el último periodo fue toda la bronca de lo de la Carta Mundial por el derecho a la ciudad. Entonces los brasileños fueron, digamos, una punta de lanza para toda esta cuestión de la Carta por el derecho a la ciudad, que después retomamos toda esa experiencia para impulsar en la Ciudad de México la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad. Entonces yo creo que ha sido como la participación de los movimientos urbanos en diferentes espacios, ¿no? En los foros sociales mundiales y en diferentes instancias en todo este periodo. Claro. Entonces, digamos, yo creo que una cosa muy importante es que hemos recibido muchas veces a muchísimos compañeros de diferentes lugares, no nada más de América Latina, sino del mundo. Claro. Actualmente, por ejemplo, estamos impulsando, retomando la experiencia de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, del FUNCMAN de Uruguay, ¿no? Y con los compañeros de COSIAVIS de Centroamérica, el impulso de un proyecto de cooperativas de vivienda de ayuda mutua, retomando toda esta experiencia. Pues muy bien, Jaime, pues nos gustaría que vinieras nuevamente, que nos acompañaras, porque contigo pues, podemos hablar de distintos temas, en un programa no se puede agotar. No sé si quisieras agregar algo más. Pues nada más, como que ahorita estamos en un periodo de reorganización de los movimientos urbanos en la ciudad. Hoy esperemos que los damnificados se puedan organizar. Creo que las organizaciones urbanas necesitamos transmitir la experiencia del 85 sin querer montarnos en los movimientos, y apoyar a estos movimientos y a las organizaciones que se den de damnificados para impulsar la defensa y el derecho a la ciudad. Claro, vemos que traes un libro, Jaime. Sí, pues les traía un libro de los 30 años de la UPRES.
30 años que se dicen fácil, pero requiere un gran esfuerzo, y por eso es una de las organizaciones más importantes en el ámbito de las ONGs o de la sociedad civil, ¿no? Entonces, pues aquí lo tienen. Fírmamelo, Jaime, para que... Aunque este libro es colectivo, lo voy a firmar por todos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. El día de hoy nos acompañó Jaime Reyo, un activista de muchos años, de mucha trayectoria y de mucha experiencia y también sabiduría. Les pedimos que nos ayuden a circularlo, a correr la voz. Va a estar en nuestras redes sociales, en Facebook, diputado Paulo César, en Twitter, @dip_Paulo César, en Instagram, dip.Paulo César, y en YouTube, dip.Paulo César Martínez López. Muchas gracias y nos vemos para la próxima semana en su programa Voces Públicas, un diálogo de frente.